Hay un momento en la vida, un momento que llega sin avisar, en que te sientas en una habitación que debería estar llena de gente, y te das cuenta de que no sabes cómo llegaste hasta aquí. No me refiero a una habitación vacía de personas. Me refiero a una habitación vacía de ti, de lo que fuiste, de lo que quisiste ser, de todo lo que guardaste tanto tiempo que ya no recuerdas dónde lo dejaste. Quizás reconoces ese momento. Quizás ha llegado en la mesa de una cena familiar donde todos hablan, pero tú no escuchas nada. O en una llamada de tu hijo o tu hija que terminó antes de que pudieras decir lo que realmente querías decir. O en esa madrugada en que te despertaste sin razón aparente y te quedaste mirando el techo durante horas, sin poder dormir, sin saber exactamente qué te tenía despierto, sin entender por qué esa inquietud que no tiene nombre seguía ahí, como una presencia que no se va. ¿Qué estabas buscando en ese techo? ¿Respuestas? ¿Paz? ¿Algo que no puedes nombrar? ¿O simplemente intentabas entender cómo llegaste hasta aquí? ¿Y hacia dónde vas? ¿Intentabas recordar cuándo fue exactamente que la vida empezó a sentirse así? ¿Cuándo fue que ese peso que cargas se instaló tan profundo que ya ni lo notas? Hasta que algo lo mueve. Porque hay algo que nadie te dijo cuando eras joven. Algo que nadie te explicó cuando tenías 20 años y sentías que el tiempo era infinito. Algo que nadie se atrevió a decirte cuando tomabas decisiones sin medir sus consecuencias. Cuando vivías con esa seguridad de que siempre habría tiempo. Que las cosas importantes podían esperar. Que lo urgente siempre podía ir primero. Que los afectos eran pacientes. Que las personas que te amaban iban a seguir esperando. Que todo lo que haces deja una huella. Que todo lo que dices forma a alguien. Que todo lo que callas también forma a alguien. Y que ese alguien, muchas veces, eres tú mismo. Que las decisiones pequeñas, las que parecen sin importancia, las que se toman a la ligera, también tienen consecuencias. Que las palabras que no se dicen pesan tanto como las que se dicen. Que las presencias que faltan dejan una marca igual que las presencias que están. Hoy quiero hablar de algo que casi nadie se atreve a decirte en voz alta. Que la manera en que viviste tu juventud no se fue, no desapareció, no quedó atrás como un capítulo cerrado de un libro viejo. No envejeció contigo de manera neutral. No se convirtió en algo inofensivo con el paso del tiempo. Se transformó en algo. Se convirtió en las distancias que sientes hoy, en los silencios que pesan en tu casa, en las conversaciones que no puedes tener aunque quieras tenerlas, en esa sensación extraña de que algo falta, aunque cuando miras alrededor tengas todo lo que se supone que debías tener, en esa incomodidad que no tiene causa visible pero que está ahí, presente en los momentos en que todo debería estar bien. La casa, los hijos criados, los años trabajados, las cosas construidas, las metas cumplidas, y aún así, algo no está, algo que no tiene nombre fácil, algo que no aparece en ninguna lista de logros, pero que se siente, todos los días, en los momentos de silencio, en los momentos en que bajan las defensas, en esa hora del día en que ya no hay nada que resolver y de repente estás solo contigo mismo, y no sabes qué hacer con eso. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que viene después. Porque si entiendes lo que voy a contarte hoy, algo dentro de ti va a cambiar. No porque yo te lo diga, sino porque ya lo sabes. Llevas tiempo sabiéndolo. Lo has sentido en esas madrugadas. Lo has intuido en esas conversaciones que no ocurren. Lo has notado en esa distancia que no puedes explicar. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta, sin rodeos, sin suavizarlo demasiado, con la honestidad que mereces, con el respeto de tratarte como alguien capaz de escuchar la verdad. Quédate, esto va a ser incómodo, pero también va a ser necesario, y al final va a valer la pena, porque las cosas que más importan casi nunca son fáciles de escuchar, pero son las únicas que realmente cambian algo. Imagina a una persona, tiene más de 40 años, tal vez 50, tal vez más, ha trabajado toda su vida, ha criado hijos, ha construido cosas, ha tomado decisiones, muchas decisiones, algunas buenas, algunas que preferiría no recordar, algunas que en su momento parecían correctas y que con los años empezaron a verse de otra manera. Esta persona se levanta cada mañana y sigue adelante, porque eso es lo que aprendió a hacer. Seguir adelante, no detenerse, no mirar demasiado hacia atrás, porque mirar hacia atrás duele, y aprendió muy pronto que el dolor era mejor ignorarlo que enfrentarlo, que seguir era más seguro que parar, que la acción era más cómoda que la reflexión, que mientras hubiera cosas que hacer, no había tiempo para sentir. Y sin embargo, hay noches en que esa persona se pregunta si hizo las cosas bien, si estuvo presente cuando debía,
si eligió lo correcto cuando pudo, si sus hijos lo recuerdan como quisiera que lo recordaran, si la vida que construyó es realmente la vida que quería, o si fue simplemente la vida que le tocó y a la que se fue acostumbrando, si alguna vez se detuvo lo suficiente para preguntarse qué quería de verdad, o si siempre fue más fácil responder a lo que otros necesitaban que escuchar lo que él mismo necesitaba. Esa persona podría ser cualquiera. Podría ser alguien que conoces. Podría ser alguien que ves todos los días en el espejo. Podría ser tú. No lo digo para incomodar. Lo digo porque esta historia es la historia de millones de personas que nadie está contando. Personas que construyeron una vida entera y que ahora miran esa vida desde adentro y sienten que algo no cuadra. Que hay una grieta. Pequeña tal vez. Invisible para los demás. Pero hay. Presente. Silenciosa. Creciendo con cada año que pasa sin que nadie la nombre. La familia está. El trabajo estuvo. Los años pasaron. Pero hay algo que no encaja. Una pieza que falta. Una conversación pendiente con alguien o consigo mismo. Una versión de ti que nunca terminó de llegar. Una persona que quisiste ser y que en algún momento del camino se quedó esperando. Esperando que llegara el momento adecuado. Esperando que las circunstancias fueran mejores. Esperando que hubiera más tiempo. Y el tiempo pasó y esa persona sigue esperando. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo o tu hija te llamó solo para hablar? No para pedir algo. No por obligación. No porque era tu cumpleaños o había una fecha especial. Solo para estar. Solo para escucharte. Solo porque quería saber cómo estabas de verdad. No cómo estaba tu salud. No qué habías hecho esa semana. ¿Cómo estabas tú? Por dentro. En lo que no se ve. ¿Cuándo fue la última vez que tus nietos te buscaron con genuinas ganas de encontrarte? No porque los llevaron. No porque tocaba la visita. No porque había un compromiso familiar. Sino porque querían estar contigo. Porque te extrañaban. Porque había algo en tu presencia que los hacía sentir bien. Que los hacía sentir seguros. Que los hacía sentir vistos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente visto? No como el padre. No como el abuelo. No como el que proveyó o el que resolvió o el que siempre tuvo la respuesta. Sino como la persona que eres. Con todo lo que cargas. Con todo lo que sientes. Con todo lo que nunca dijiste. Con todo lo que guardaste durante años porque no había espacio para decirlo. O porque no sabías cómo. O porque tenías miedo de lo que podía pasar si lo decías. Hay algo que pasa en la segunda mitad de la vida que nadie te prepara para enfrentar. Los hijos crecen y se van. Eso ya lo sabías. Te lo dijeron. Lo viste venir. Pero nadie te dijo lo que se siente cuando realmente ocurre. Cuando la casa queda en silencio. Cuando el teléfono no suena tan seguido. Cuando te das cuenta de que la vida que organizaste alrededor de ellos, de repente necesita reorganizarse alrededor de ti. Y no sabes cómo hacerlo. Porque nadie te enseñó. Porque toda tu vida aprendiste a organizarte alrededor de otros. Y ahora que esos otros ya no necesitan que te organices alrededor de ellos, no sabes qué hacer con ese espacio vacío. Nadie te dijo que cuando se fueran, se llevarían contigo una versión de ti que nunca pudiste completar. Una versión más tierna, más presente, más abierta. La versión que quisiste ser con ellos cuando eran pequeños y la vida no te lo permitió. O que tú mismo no te permitiste. La versión que hubieras querido ser en esa tarde de domingo que pasaste trabajando. En ese cumpleaños al que llegaste tarde. En esa conversación que cortaste porque tenías cosas más urgentes que atender. Nadie te dijo que la distancia que sientes hoy empezó mucho antes de que ellos se fueran. Empezó en momentos pequeños. En conversaciones que no ocurrieron. En abrazos que se fueron volviendo más cortos con los años. En preguntas que dejaron de hacerse porque nadie esperaba una respuesta honesta. En silencios que se fueron instalando tan gradualmente que nadie los notó hasta que ya eran demasiado grandes para ignorarlos. Quiero que prestes atención a algo. No a lo que digo yo, sino a lo que sientes tú mientras lo digo. A esa cosa que se mueve adentro cuando ciertas palabras llegan. A ese reconocimiento silencioso que dice, esto me está pasando a mí. A esa parte de ti que sabe exactamente de qué estoy hablando aunque nunca lo hayas puesto en palabras. Esa parte que lleva tiempo esperando que alguien lo dijera. Porque hay señales. Señales que llevan tiempo apareciendo y que quizás has ignorado. No porque seas descuidado. No porque no te importe. Sino porque nadie te enseñó a leerlas. Porque durante toda tu vida te enseñaron a mirar hacia afuera. A resolver lo de afuera. A construir lo de afuera. A atender lo de afuera. Y lo de adentro quedó esperando. Siempre para después. Siempre menos urgente. Siempre menos importante que lo que había que hacer.
La primera señal es la irritabilidad sin causa aparente. Te molestan cosas pequeñas. Una palabra de más. Un tono equivocado. Un gesto que antes no te habría importado. Algo que dice alguien de tu familia y que de repente te enciende por dentro de una manera que no entiendes. Una situación cotidiana que genera una reacción que no corresponde a su tamaño. Y después de esa reacción, viene la culpa. Rápida, silenciosa, familiar, como siempre. Esa culpa que conoces tan bien que ya ni la cuestionas. Que asumes como parte de quien eres. Y te preguntas por qué reaccionaste así. Te prometes que la próxima vez va a ser diferente. Que vas a tener más paciencia. Que vas a respirar antes de responder. Y la próxima vez vuelve a ocurrir. Exactamente igual. O parecido. Porque no es un problema de voluntad. No es que no quieras cambiar. Es algo más profundo. Algo que viene de mucho más adentro. Algo que tiene historia. Algo que lleva décadas ahí y que no va a resolverse con una promesa. ¿Te suena? La segunda señal es el cansancio que no desaparece con el descanso. No es cansancio del cuerpo, aunque también lo sientes ahí. Es un cansancio que está antes del cuerpo. Que estaba antes de que te levantaras esta mañana. Que estará mañana cuando despiertes. Que no se va con el sueño ni con las vacaciones ni con los fines de semana. Como si algo dentro de ti hubiera estado trabajando sin parar durante décadas y nunca le diste permiso de parar. Nunca le diste un lugar donde descansar de verdad. Nunca le dijiste, ya está, ya hiciste suficiente. Puedes soltar. Ese cansancio tiene nombre. Se llama el peso de todo lo que no se resolvió, de todo lo que se pospuso, de todo lo que se guardó con la promesa de atenderlo después, y el después nunca llegó, de todo lo que se cargó solo porque no había con quién compartirlo, de todo lo que se aguantó porque mostrar que algo te costaba hubiera sido señal de debilidad. La tercera señal es la sensación de que las conversaciones importantes no ocurren. Hablas con tus hijos de lo práctico, del dinero, de los compromisos, de los planes, de la salud, de los nietos, de los arreglos de la casa, de todo lo que se puede resolver, de todo lo que tiene respuesta concreta. Pero hay algo que quisieras decirles que no encuentra la forma de salir, algo que se queda justo en el borde, que llega hasta la garganta y luego retrocede, que en algunos momentos casi ocurre y luego algo lo detiene, y vuelve adentro, y espera otra oportunidad que tampoco termina de llegar. Y ellos, quizás, también tienen algo que no saben cómo decirte, algo que llevan tiempo queriendo decir, algo que en algún momento intentaron decir y encontraron resistencia, o silencio, o un cambio de tema, y aprendieron que ciertas cosas no se dicen contigo. No, porque no te amen, sino porque aprendieron que la puerta de ciertas conversaciones contigo no está abierta. Y los dos esperan, y los dos callan, y el tiempo sigue pasando, y la conversación que debería ocurrir sigue pendiente, año tras año, visita tras visita, llamada tras llamada, reunión familiar tras reunión familiar, con la ilusión de que algún día el momento será perfecto, que algún día las palabras llegarán solas, que algún día ocurrirá naturalmente. Y ese día sigue sin llegar. ¿Sabes cuántas personas llegan al final de su vida con esa conversación todavía pendiente? Con esa cosa que nunca dijeron todavía guardada. Con ese momento que esperaron y que nunca llegó a ocurrir. Con esa frase que se quedó para después. Y el después no tuvo tiempo. Es una de las formas más silenciosas y más dolorosas de perder algo importante, aunque la persona siga estando ahí. Aunque todavía haya tiempo. Aunque la oportunidad siga existiendo. La cuarta señal es la nostalgia que duele más de lo que debería. Hay recuerdos de hace 20, 30, 40 años que vuelven con una claridad extraña. Momentos que creías olvidados. Personas que creías superadas. Decisiones que creías cerradas. Versiones de ti mismo que creías haber dejado muy atrás. Y de pronto están ahí, nítidos, vivos, presentes, como si hubiera ocurrido ayer. Como si ese tiempo no hubiera pasado. Como si una parte de ti todavía estuviera ahí, en ese momento, esperando que algo termine de resolverse. Un olor que te lleva a otro tiempo sin que puedas evitarlo. Una canción que abre algo que creías sellado. Una foto que encuentras sin buscarla y que te deja inmóvil durante un momento. Un lugar que visitas después de años y que de repente te devuelve a algo que no sabías que seguías cargando. Y de repente estás ahí, en ese momento, con esa persona, en esa encrucijada donde elegiste un camino y no el otro. Y algo en ti se pregunta cómo habría sido. ¿Qué habría pasado? ¿Quién serías hoy si hubieras elegido diferente? ¿Por qué vuelven ahora esos recuerdos? Porque tu mente está intentando decirte algo.
no para torturarte, no para hacerte sufrir sin propósito, no para recordarte lo que salió mal como una forma de castigo, para mostrarte algo que aún no has terminado de ver, algo que sigue esperando ser entendido, algo que no puede descansar hasta que lo mires de frente y lo nombres. La quinta señal es la soledad que existe dentro de la compañía. Puedes estar rodeado de personas y sentirte solo de todas formas. Puedes estar en una reunión familiar, con tus hijos, con tus nietos, con las personas que más amas en el mundo, y sentir que hay un cristal entre tú y ellos. Los ves, los escuchas, ríes cuando toca reír, respondes cuando te preguntan, pero no los alcanzas de verdad. Y ellos, a su manera, tampoco te alcanzan a ti. Y nadie habla de eso. Nadie en esa mesa dice, me siento lejos de todos ustedes aunque estemos juntos. Nadie lo admite, porque admitirlo sería demasiado, porque significaría tener que explicar algo que ni siquiera uno mismo entiende del todo. Entonces todos sonríen, y todos actúan, y la reunión termina, y cada uno se va a su casa cargando exactamente lo mismo que trajo, y la próxima reunión empieza exactamente igual. La sexta señal es el miedo que no tiene forma clara. No es miedo a algo concreto. No es miedo a una enfermedad específica o a un accidente. Es un miedo más difuso, más difícil de atrapar, más difícil de nombrar. El miedo a que el tiempo que queda no alcance para lo que todavía falta. El miedo a que las cosas importantes nunca terminen de ocurrir. El miedo a llegar al final y darte cuenta de que hubo algo esencial que no hiciste, algo que no dijiste, alguien a quien no llegaste, alguna versión de ti mismo que nunca te permitiste ser. Ese miedo es una señal. No es el enemigo. No es algo que hay que eliminar. Es una brújula. Te está mostrando hacia donde necesitas mirar. Te está diciendo, hay algo aquí que importa. No lo ignores. No lo apagues con distracciones. Escúchalo. La séptima señal es la dificultad para recibir. Alguien te hace un gesto de afecto y no sabes cómo recibirlo. Alguien te dice algo bueno de ti y lo minimizas. Alguien quiere cuidarte y lo rechazas porque estás acostumbrado a ser el que cuida, no el que recibe cuidado. Alguien quiere darte algo, y no sabes qué hacer con eso, porque toda tu vida aprendiste a dar, a proveer, a sostener, y nadie te enseñó que recibir también es un acto de amor, que dejar que alguien te cuide es darle algo valioso, que cerrar esa puerta también tiene un costo. La octava señal es la sensación de que el tiempo corre de otra manera, de que los años pasan más rápido de lo que deberían, de que te miras y no reconoces del todo la persona que ves, de que hay una distancia entre quien fuiste, quién eres y quién quisiste ser, que nadie te ayudó a entender, que nadie te habló de esa brecha, que nadie te dijo que era normal sentirla y que había algo que hacer con ella. Esto puede ser difícil de aceptar, pero ese cristal entre tú y las personas que amas no apareció de la nada. Se fue formando, lentamente, con cada año que pasó, con cada cosa que no se dijo, con cada momento en que la vida fue más rápida que tú, con cada vez que elegiste el silencio porque parecía más fácil, con cada vez que pospusiste lo emocional porque lo práctico era más urgente, con cada vez que te dijiste a ti mismo, después. Y el después se fue acumulando hasta convertirse en una distancia que hoy no sabes bien cómo cruzar. Y aquí es donde todo cambia. Porque lo que nadie te dijo es que ese cristal tiene un origen. Y ese origen está mucho más atrás de lo que imaginas. Más atrás incluso de tus hijos. Más atrás incluso de las decisiones que recuerdas con más peso. Está en algo que aprendiste mucho antes de que pudieras elegir si querías aprenderlo o no. Si has llegado hasta aquí, te pido algo. Suscríbete a este canal. No porque lo necesite yo, sino porque lo que viene ahora es la parte que más importa. Y no quiero que te lo pierdas la próxima vez. Cuando eras joven, ¿qué creías que significaba ser fuerte? Piénsalo de verdad. No la respuesta que darías hoy. La respuesta que tenías entonces. Cuando tenías 20 años. Cuando tenías 30. Cuando el mundo todavía era una cosa que ibas a conquistar. Cuando sentías que tenías todo el tiempo del mundo. Cuando las consecuencias de tus decisiones todavía no se habían desplegado del todo. Cuando la vida era más promesa que historia. Para muchos de nosotros, ser fuerte significaba no llorar. Significaba resolver. Avanzar. No detenerse. No mostrar que algo dolía. Significaba que los problemas eran para cargarlos, no para hablarlos. Que mostrar lo que sentías era un lujo que no te podías permitir. Que la gente que hablaba de sus emociones era gente débil. O complicada. O que no tenía cosas más importantes en que pensar. Que los hombres fuertes no se quiebran. Que las personas fuertes no piden ayuda.
que sobrevivir callado era una virtud. Y eso lo aprendiste bien. Lo aprendiste tan bien que se convirtió en una manera de vivir, en una identidad, en algo que no cuestionabas porque eras simplemente quien eras, porque era lo que funcionaba, porque era lo que tu entorno reconocía y valoraba, porque era lo que recibía aprobación. Trabajaste más de lo que descansaste. Proveer fue tu manera de amar, aunque en el fondo querías otra manera de decirlo. Querías decirlo con palabras, con tiempo, con presencia, con esas cosas pequeñas que hacen que alguien se sienta visto. Pero no sabías cómo. Nadie te había enseñado. Y entonces hacías lo que sabías. Trabajabas, resolvías, traías lo que hacía falta. Y esperabas que eso fuera suficiente. A veces lo fue. Otras veces no alcanzó. Fuiste serio cuando querías ser tierno. Fuiste distante cuando querías estar cerca. Resolviste cuando querías abrazar. Callaste cuando querías hablar. Aguantaste cuando querías soltar. Porque nadie te enseñó cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque en el mundo en que creciste, las dos cosas no cabían juntas. La fortaleza y la ternura parecían opuestas. Y elegiste la fortaleza. Porque era lo que se esperaba. Porque era lo que conocías. Y no es una crítica. Es una observación. Porque tus padres hicieron lo mismo. Y los padres de tus padres también. Y los padres de ellos también. Es una cadena larga. Muy larga. Una cadena que viene de generaciones que sobrevivieron cosas difíciles aprendiendo a no sentir demasiado. Porque sentir demasiado era un peligro. Era una distracción. Era algo que te podía romper cuando no podías permitirte romperte. Cuando había que seguir. Cuando parar no era una opción. Y esa cadena llegó hasta ti. Y tú la cargaste. Con la misma dedicación con que cargaste todo lo demás en tu vida. Sin cuestionarla demasiado. Sin preguntarte si había otra manera. Sin saber que había otra manera. Y sin darte cuenta, también se la pasaste a tus hijos. No porque quisieras hacerles daño, sino porque era lo único que sabías. Era el único mapa que tenías. Y los mapas no se cuestionan. Se siguen. Pero aquí hay algo más. Algo que va más allá de lo que aprendiste. Algo que tiene que ver con las decisiones específicas que tomaste. Con los momentos puntuales que quedaron sin resolver. Con las cosas que hiciste o dejaste de hacer que todavía tienen peso. En tu juventud, también tomaste decisiones que te costaron cosas que nunca recuperaste del todo. Tal vez una relación que terminó de una manera que aún te pesa. No porque la persona esté en tu vida todavía, sino porque la manera en que terminó dejó algo sin resolver. Una conversación que nunca ocurrió. Un perdón que nunca llegó. Una explicación que se quedó guardada. Una disculpa que nunca salió. Y eso sí de ahí, no como un dolor agudo, como una presencia sorda. Como algo que está en el fondo y que a veces sube sin aviso. Tal vez un momento con tus hijos cuando eran pequeños en que estabas, pero no estabas del todo. Estabas pensando en el trabajo, en los problemas, en lo que faltaba resolver, en la lista de cosas pendientes que nunca terminaba. Y ellos lo notaron. Los niños siempre lo notan. No con palabras, con algo más profundo. Con esa antena que tienen para saber cuando un adulto está presente de verdad y cuando solo está de cuerpo. Cuando te tienen de verdad y cuando solo tienen tu imagen. Tal vez una promesa que se fue diluyendo con el tiempo hasta que dejó de ser promesa. No porque fueras deshonesto, no porque no quisieras cumplirla, sino porque la vida fue más rápida que tus intenciones. Y las intenciones sin acción, con el tiempo se convierten en ausencias. En esas ausencias que los demás no siempre nombran pero que sienten, que cargan, que a veces repiten ellos mismos sin saber que lo aprendieron de ti. Tal vez una conversación que debiste tener y que no tuviste, con alguien que ya no está, con alguien a quien le debías algo que nunca pudiste darle, una verdad que callaste por miedo, un perdón que no pediste porque pedirlo significaba admitir algo que te costaba admitir, un te quiero que se guardó para después, y el después llegó demasiado tarde. No te digo esto para que sientas culpa, te lo digo porque esas decisiones siguieron trabajando después de que las tomaste. Como semillas que siembras sin saber exactamente que van a crecer, sin ver sus efectos de inmediato, sin entender hasta mucho después lo que generaron. Algunas dieron frutos que buscabas, otras dieron frutos que no esperabas, y algunos de esos frutos son lo que estás viviendo hoy. Las distancias que no entiendes del todo, los silencios que no sabes bien cómo romper, la sensación de que algo falta sin poder nombrar exactamente qué. La manera en que una persona vive su juventud no es solo un conjunto de recuerdos. Es un molde, un patrón, una forma de relacionarse con el mundo que después se repite. Se repite en cómo hablas,
en cómo reaccionas, en cómo te acercas o te alejas de las personas que amas, en cómo manejas el conflicto, en cómo recibes el afecto, en cómo le haces saber a alguien que lo quieres, o en cómo no sabes hacérselo saber, en cómo respondes cuando alguien te necesita, en cómo respondes cuando tú mismo te necesitas. Y lo que nadie te dijo es que ese molde no lo usas solo tú. También lo usan tus hijos, porque ellos aprendieron de ti, no de lo que les dijiste en los momentos en que intentabas enseñarles algo, no de los consejos, no de las advertencias, no de las lecciones que preparaste, de lo que vieron todos los días, en los momentos ordinarios, en los momentos en que no sabías que te estaban mirando, en esos momentos que para ti parecían insignificantes, pero que para ellos eran la clase más importante que recibían. Los niños no aprenden de los discursos, aprenden de los ejemplos, y el ejemplo que vieron fue el tuyo. Todos los días, durante años, mientras crecían, mientras formaban su manera de ver el mundo, mientras decidían, sin saber que decidían, cómo iban a relacionarse con los demás, cómo iban a manejar sus propias emociones, cómo iban a amar, cómo iban a alejarse o acercarse, cómo iban a repetir, o no, lo que vieron en casa. Si vieron a alguien que no pedía ayuda, aprendieron que pedir ayuda era debilidad. Si vieron a alguien que guardaba todo adentro, aprendieron que expresarse era peligroso. Si vieron a alguien siempre ocupado, aprendieron que el amor se demuestra estando ocupado. Si vieron a alguien que nunca admitía estar equivocado, aprendieron que admitir el error era inaceptable. Si vieron a alguien que resolvía el conflicto con silencio, aprendieron que el silencio era la respuesta al conflicto. Si vieron a alguien que nunca mostraba vulnerabilidad, aprendieron que la vulnerabilidad era algo que se esconde, que se guarda, que no se comparte. Y ahora esos hijos son adultos, y tienen sus propias familias, y están repitiendo algunos de esos mismos patrones, sin saberlo, sin quererlo, con la misma inconsciencia con que tú los repetiste, igual que tú lo repetiste de tus propios padres. Y la cadena sigue, silenciosa, invisible, poderosa, pasando de generación en generación como algo que se hereda sin que nadie lo elija conscientemente. Esto no es un juicio, es una causa y un efecto. Y la razón por la que importa entenderlo ahora es porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de hacer algo diferente. Todavía hay tiempo de que la cadena se interrumpa, de que algo cambie, de que lo que viene después sea distinto a lo que vino antes. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que ese molde hizo contigo. No solo con ellos, contigo, porque cargarlo durante décadas tiene un costo que se paga en el cuerpo, en el carácter, en la manera en que te relacionas contigo mismo, en la manera en que te permites o no te permites descansar, sentir, necesitar, pedir, recibir. Y ese costo lo estás pagando ahora, aunque no lo llames por su nombre, aunque no lo reconozcas como lo que es, aunque sigas pensando que es simplemente así como son las cosas. Hay algo que me gustaría preguntarte, y necesito que te permitas sentirlo de verdad antes de responderlo. No la respuesta rápida, no la respuesta que suena bien, no la respuesta que te protege, la respuesta verdadera, la que vive más adentro, la que quizás nunca has dicho en voz alta. ¿Cuántas veces en tu vida dijiste lo que realmente sentías? No lo que era correcto decir, no lo que se esperaba de ti, no lo que evitaba el conflicto o mantenía la paz, no lo que hacía que todo siguiera funcionando como se supone que debe funcionar, lo que realmente sentías, lo que estaba ahí, adentro, esperando ser dicho, lo que te costaba decir precisamente porque era verdadero. Para la mayoría de las personas de una cierta generación, la respuesta honesta es, pocas veces, muy pocas, tal vez se pueden contar con los dedos de una mano, tal vez menos. Tal vez hay momentos específicos que recuerdas con precisión porque fueron tan raros que se quedaron grabados. Momentos en que algo salió de verdad, en que bajaste la guardia lo suficiente, en que alguien o algo te lo permitió. Y no porque no sintieran, sino porque no había espacio para eso. La vida era para hacer, no para sentir. Los sentimientos eran para el silencio, para la madrugada, para uno mismo, para ese momento en que nadie te veía y podías bajar la guardia por un instante. Y luego volver a subir la guardia. Y seguir, como siempre. Y ahí está el problema más profundo. Cuando alguien pasa décadas sin decir lo que siente, no es que esos sentimientos desaparezcan. No se evaporan. No se resuelven solos. No maduran en silencio hasta volverse inofensivos. Se acumulan. Se endurecen. Se van transformando en algo más difícil de mover.
Se convierten en una especie de pared interior que, con el tiempo, nadie puede cruzar. Ni siquiera tú. Ni siquiera en los momentos en que más quisieras cruzarla. Ni siquiera cuando lo intentas. Y lo más doloroso de esa pared es que las personas que más quieres también aprenden a no intentar cruzarla. No porque no quieran, no porque no les importe, sino porque lo intentaron. Una vez, 2 veces, 5 veces, y encontraron resistencia, o silencio, o un cambio de tema, o esa cara que dice, no vamos a hablar de esto. Y aprendieron que era más fácil no intentarlo, que era más seguro quedarse en la superficie, que las conversaciones profundas contigo no tenían lugar, y dejaron de intentarlo, no porque te abandonaron, sino porque aprendieron a protegerse. Tus hijos aprendieron que hay temas que no se tocan contigo. Aprendieron qué preguntas no hacer, qué conversaciones evitar, cuáles son los límites invisibles que no se cruzan, cómo mantenerse en la superficie para que todo esté bien, para que la reunión sea tranquila, para que nadie tenga que enfrentar algo incómodo, para que todo siga como siempre ha sido. Tus nietos sienten algo en tu presencia que no saben nombrar pero que los hace guardar distancia. No es que no te quieren, pero no saben cómo llegar a ti, porque nadie les enseñó cómo, porque la puerta nunca estuvo del todo abierta, porque lo que vieron en los adultos de su familia fue que ciertas cosas no se dicen, que ciertas distancias se mantienen, que ciertas paredes se respetan. Y tú sientes esa distancia sin entender del todo de dónde viene, y a veces la interpretas como indiferencia, como que no les importas, como que los jóvenes de hoy no valoran a los mayores, como que el mundo cambió y ya no hay lugar para lo que tú representas. Pero no es eso, no es indiferencia, es algo más sutil. Es el resultado de años de un patrón que se fue instalando tan gradualmente que nadie lo notó hasta que ya estaba ahí. Sólido, difícil de mover. La soledad de la adultez no es la soledad de no tener a nadie. Es la soledad de tener personas alrededor y no saber cómo llegar a ellas. Es la soledad de querer decir algo y que las palabras no lleguen. Es la soledad de recordar a alguien que fuiste y no saber dónde quedó. Es la soledad de estar en una habitación llena de las personas que más amas en el mundo y sentirte solo de todas formas. Es la soledad de saber que algo está faltando y no poder nombrarlo con precisión. Es la soledad de haber construido una vida que desde afuera parece completa y sentir desde adentro que le falta algo fundamental. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No por algo externo, no por una película o una noticia, por algo tuyo, por algo que perdiste, por algo que no dijiste, por alguien a quien no pudiste ser lo que querías ser, por una versión de ti mismo que se fue quedando atrás sin que pudieras alcanzarla, por todo lo que guardaste durante años esperando el momento de soltarlo, y ese momento nunca llegó. Ese llanto que no ocurre también tiene un costo, porque lo que no se expresa no se va, no desaparece, no se resuelve solo, se queda, cambia de forma, se instala en el cuerpo, aparece en otro lugar, en esa tensión que no cede, en ese nudo que aparece en ciertos momentos, en ese malestar que no tiene explicación médica pero que está ahí, en la manera en que miras el mundo con una desconfianza que no recuerdas haber elegido, en esa dureza que a veces aparece cuando lo que querías era ternura. Y esto puede ser difícil de aceptar, pero el vacío que sientes hoy no llegó de repente. No apareció una mañana sin aviso. Llegó gota a gota, año a año, silencio a silencio, decisión a decisión, con cada vez que elegiste lo práctico sobre lo importante, con cada vez que pospusiste lo que debía ocurrir hoy, con cada vez que la vida de los demás fue primero y la tuya fue quedando para después, con cada vez que alguien necesitó algo de ti y tú lo diste, y nadie preguntó qué necesitabas tú. Aquí es donde todo cambia, porque lo que nadie te dijo es que ese vacío tiene una forma exacta, y que si miras bien esa forma, reconoces algo. Reconoces el contorno de todo lo que no se hizo, de todo lo que no se dijo, de todo lo que se esperó para después, de todo lo que se guardó pensando que el momento adecuado llegaría. Y el contorno de ese vacío tiene la forma exacta de todo lo que necesitabas y nunca te diste permiso de pedir. La mente humana tiene una capacidad extraña. Puede sostener 2 verdades al mismo tiempo sin que la persona lo note. Puede decir, amo a mis hijos, y al mismo tiempo hacer cosas que los alejan. Puede decir, quiero estar cerca de mi familia, y al mismo tiempo construir muros que la mantienen a distancia. Puede decir, quiero cambiar, y al mismo tiempo repetir exactamente lo mismo de siempre. No porque sea mala persona, no porque no quiera, sino porque su manera de amar fue aprendida. Y lo aprendido no siempre coincide con lo que el corazón quiere expresar.
Y cambiar lo aprendido requiere algo más que la intención de cambiarlo. Hay algo que se llama memoria emocional. No es la memoria de los hechos. No son las fechas, ni los nombres, ni los lugares. Es la memoria del cuerpo. La memoria de cómo te sentiste en ciertos momentos. La memoria de lo que aprendiste a hacer cuando algo dolía. La memoria de cómo sobreviviste las cosas difíciles. La memoria de que funcionó para protegerte en los momentos en que necesitabas protección. Esa memoria que el cuerpo guarda con una fidelidad que ni el tiempo ni la voluntad pueden borrar fácilmente. Cuando eras niño y algo te asustó, tu cuerpo lo guardó. Cuando algo te avergonzó frente a alguien que importaba, lo guardó. Cuando algo te hizo sentir que no era suficiente, lo guardó. Cuando alguien que amabas te decepcionó de una manera que no pudiste procesar porque eras demasiado pequeño para procesarla, lo guardó. Cuando aprendiste que era más seguro no mostrar lo que sentías, lo guardó. Cuando aprendiste que el amor podía condicionar, lo guardó. Cuando aprendiste que ciertas emociones no eran bienvenidas, lo guardó. Todo eso quedó registrado. No en la memoria consciente, en algo más profundo, en algo que funciona por debajo de lo que piensas y decides. Y esa memoria no se borra con el tiempo. No desaparece porque ya eres adulto. No se va porque han pasado décadas. No se resuelve porque intelectualmente entiendes que aquello quedó en el pasado. Se activa en situaciones que se parecen a aquellas, con personas que activan algo de lo que viviste antes, con tus hijos en ciertos momentos, con tu pareja cuando algo roza un punto sensible, con tus nietos cuando algo te recuerda a lo que tú viviste siendo pequeño, en momentos cotidianos que de repente sienten más grandes de lo que deberían, más amenazantes, más urgentes, más difíciles de manejar de lo que la situación justifica. Por eso a veces reaccionas de formas que después no entiendes. Por eso a veces sientes cosas que no parecen corresponder a la situación presente. Por eso a veces una cosa pequeña genera una respuesta grande que te sorprende a ti mismo. Porque no estás respondiendo solo al presente. Estás respondiendo al presente más todo lo que guardaste antes. Estás respondiendo a hoy más a hace 30 años. Más a lo que aprendiste que significaba este tipo de momento. Más a lo que tu cuerpo decidió que era la respuesta correcta cuando tenías 5 años o 10 o 15. Y aquí es donde todo cobra sentido. La manera en que viviste tu juventud no es solo un conjunto de recuerdos que miras desde lejos con nostalgia o con alivio de que quedaron atrás. Es una programación activa que sigue funcionando hoy. Ahora mismo, mientras escuchas esto, en tu forma de relacionarte, en tu forma de amar, en tu forma de alejarte sin querer, en tu forma de acercarte sin saber cómo, en tu forma de dar sin poder recibir, en tu forma de estar presente en el cuerpo pero ausente en lo que importa. Cuando en tu juventud aprendiste que mostrar vulnerabilidad era peligroso, ese aprendizaje sigue funcionando. Sigue ahí, activo, operando, y hoy te impide tener las conversaciones que más necesitas tener. Las conversaciones que cambiarían algo real. Las conversaciones que sanarían algo que lleva demasiado tiempo esperando ser sanado. Las conversaciones que acercarían a las personas que más quieres. Las que harían que esa distancia que sientes comenzara a reducirse. Cuando en tu juventud aprendiste que el valor de una persona está en lo que produce y en lo que resuelve y en lo que provee, ese aprendizaje sigue funcionando. Y hoy te hace sentir inútil en los momentos en que simplemente existes. En los momentos en que no estás produciendo ni resolviendo ni avanzando hacia ninguna meta. En los momentos de descanso genuino. En los momentos de silencio. En los momentos en que deberías poder estar sin hacer nada. Y no puedes porque algo adentro dice que estar sin hacer nada es perder el tiempo. Que descansar sin haber merecido el descanso no está permitido. Que existir sin producir no es suficiente. Cuando en tu juventud aprendiste que el amor se demuestra con hechos y no con palabras, ese aprendizaje sigue funcionando. Y hoy hay personas que te aman pero que necesitaban también las palabras. Que necesitaban escucharlo de tu boca. Que necesitaban que se lo dijeras en voz alta, con claridad, sin rodeos. No que lo asumieras. No que esperaras que lo entendieran solos porque lo que hacías era suficientemente claro. No que lo dieran por sentado. Que se lo dijeras. Que se los dijeras a ellos directamente. Y que lo siguieras diciendo. Lo que nadie te dijo es que la distancia entre tú y las personas que amas no es falta de amor. Nunca lo fue. El amor estuvo siempre. Enorme, presente, profundo, pero invisible porque no tenía lenguaje. Es falta de lenguaje. El lenguaje emocional que nadie te enseñó. Que nadie tuvo para enseñarte, porque tampoco a ellos se los enseñaron, porque vinieron de los mismos lugares, cargaron las mismas cadenas, y te dieron lo que podían dar con lo que tenían.
No el lenguaje de las palabras solamente, el lenguaje de la presencia real, de la apertura genuina, de la disposición a ser visto tal como eres, con tus miedos, con tus dudas, con todo lo que no resolviste, con todo lo que todavía te pesa, con todo lo que llevas cargando y que nunca has podido mostrarle a nadie porque mostrar eso significaría ser vulnerable. Y ser vulnerable siempre estuvo prohibido. Y ese lenguaje no te lo enseñaron. Te enseñaron otro. Uno que funcionó para sobrevivir. Uno que fue útil en muchos momentos difíciles. Uno que te permitió llegar hasta aquí. Uno que en su momento era lo correcto. Pero que en este momento de tu vida ya no alcanza. Ya cumplió su función. Ya hizo lo que tenía que hacer. Y ahora necesitas algo diferente. Algo que no te enseñaron pero que todavía puedes aprender. Que no es demasiado tarde para aprender. Que la vida no tiene una fecha límite para este tipo de aprendizaje. Piensa en un árbol. Sus raíces determinan cómo crece. Hacia dónde crece. Qué tan profundo puede ir. Qué tan firme puede estar cuando viene el viento. Qué tan lejos pueden llegar sus ramas. Qué tan nutritivos pueden ser sus frutos. Un árbol con raíces superficiales puede verse fuerte durante años. Puede dar sombra. Puede parecer sólido desde afuera. Puede crecer y crecer. Pero cuando viene el viento más difícil, siente su fragilidad. Y a veces cae. No porque fuera un árbol débil, sino porque sus raíces no llegaban lo suficientemente profundo. Las raíces emocionales de una persona funcionan igual. No se ven desde afuera. Están debajo, invisibles, pero determinan absolutamente todo lo que crece arriba. Determinan qué tipo de frutos puede dar una persona, qué tipo de relaciones puede tener, qué tipo de amor puede dar y recibir, qué tan firme puede estar cuando la vida trae sus vientos difíciles. Si las raíces fueron miedo, algo del miedo estará en el fruto también. Si las raíces fueron silencio, el fruto también guardará silencio. Si las raíces fueron distancia aprendida, la distancia se repetirá. Si las raíces fueron amor con condiciones, el amor que se le también tenderá a tener condiciones. Si las raíces fueron dureza como defensa, la dureza aparecerá en los momentos en que se necesitaba ternura. Y aquí hay algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es lo más importante que voy a decir hoy, porque es el corazón de todo esto, porque es la diferencia entre quedarte con lo que te pesa y empezar a hacer algo con ello. Esto no es una condena. Que hayas crecido con esas raíces no significa que estés condenado a dar siempre los mismos frutos. Que hayas aprendido ese lenguaje no significa que no puedas aprender otro. Que hayas cargado esa cadena no significa que no puedas soltarla. Que hayas repetido esos patrones no significa que no puedas interrumpirlos. Las raíces se pueden nutrir, aunque el árbol sea grande, aunque lleve décadas creciendo, aunque parezca que ya está demasiado formado para cambiar. La tierra puede cambiar. El agua puede llegar. El sol puede llegar desde ángulos nuevos. Los frutos pueden ser distintos. Un árbol que ha dado cierto tipo de frutos durante años puede dar frutos diferentes si las condiciones cambian. Si alguien decide cambiar las condiciones. Si alguien decide hacer algo diferente con lo que recibió. Pero para que eso ocurra, primero hay que ver las raíces. Hay que bajar. Hay que ensuciarse las manos. Hay que estar dispuesto a mirar lo que está debajo. A nombrar lo que se encuentra. A entender de dónde viene sin escapar hacia las explicaciones fáciles, sin minimizarlo con un, bueno, así eran las cosas, sin decir, eso ya pasó, ¿para qué mirarlo? Sin usar el tiempo como excusa para no ver lo que todavía está actuando. Porque todo lo que no se mira, sigue actuando desde la oscuridad. Todo lo que no se nombra, sigue teniendo poder. Todo lo que no se entiende, se repite, y seguirá repitiéndose, silenciosamente, en las personas que vienen después, en las dinámicas que se instalan sin que nadie las elija conscientemente. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo. Estás mirando, estás bajando, estás dispuesto a ver, quizás por primera vez con esta claridad, quizás con más honestidad de la que te has permitido en mucho tiempo, quizás con esa valentía tranquila que solo aparece cuando alguien ya no puede seguir ignorando algo que sabe que está ahí. Lo que nadie te dijo es que el acto de mirar ya es el comienzo del cambio. No necesitas tenerlo todo resuelto para que algo empiece a moverse. No necesitas entender todo de una vez. No necesitas tener las respuestas antes de empezar. No necesitas hacer una lista de errores y castigarte por cada uno. Eso no es lo que transforma. Lo que transforma es la mirada honesta, la disposición a ver lo que hay, la valentía de no apartar los ojos cuando lo que aparece incomoda. Solo tienes que estar dispuesto a ver, y a no dejar de ver aunque incomode.
Porque la incomodidad que sientes cuando algo verdadero llega no es una señal de que algo está mal. Es una señal de que algo está empezando a moverse. De que algo que estaba inmóvil desde hace mucho tiempo está empezando a tener movimiento. Y ese movimiento, aunque al principio sea incómodo, es exactamente lo que necesitas. Porque algo en ti ya empezó a moverse. Algo en ti ya decidió que había cosas que valía la pena entender. Algo en ti llegó hasta aquí. Escuchó todo esto. No lo apagó. No buscó una distracción. No dijo, esto no es para mí. Se quedó. Escuchó. Y algo en ti reconoció lo que escuchó como verdadero. Como propio. Como algo que te pertenece aunque nunca lo hubieras puesto en estas palabras. Si no, no estarías aquí. Y eso, ya es mucho más de lo que la mayoría de las personas hace. La mayoría cambia de canal cuando algo empieza a remover demasiado. La mayoría busca algo más cómodo de escuchar. Algo que no exija tanto. Algo que no llegue tan adentro. Tú te quedaste. Y eso dice algo de ti. Dice que hay una parte de ti que sabe que algo tiene que cambiar. Que ya es suficiente de seguir igual. Que el costo de seguir cargando esto ya es mayor que el costo de mirarlo. Quiero terminar con algo que espero que lleves contigo. No en la cabeza solamente. En el cuerpo. En ese lugar donde se guardan las cosas que realmente importan. En ese lugar que no olvida. No hay nada que puedas hacer con el pasado. No puedes volver. No puedes cambiar lo que ocurrió. No puedes deshacer lo que se hizo. No puedes recuperar los momentos que pasaron. No puedes decir hoy lo que debiste decir hace 20 años exactamente como hubiera sido entonces. No puedes ser la persona que eras entonces con el conocimiento que tienes ahora. Pero hay algo que sí puedes hacer. Algo que nadie puede quitarte. Algo que está disponible ahora mismo. En este momento. Mientras escuchas esto. Algo que siempre ha estado disponible aunque no siempre lo hayas visto así. Puedes decidir cómo vas a vivir desde ahora. Y eso, aunque suene simple, es todo. Es exactamente todo lo que se necesita como punto de partida. Porque el presente siempre está disponible. El pasado no. El futuro tampoco. Pero el presente siempre está aquí. Esperando. Con todo lo que necesitas para empezar. No para tenerlo todo. Para empezar. Hay personas que llegarán al final de su vida cargando todo lo que no dijeron. Todo lo que no perdonaron. Todo lo que no soltaron. Todo lo que guardaron esperando el momento perfecto, y el momento perfecto nunca llegó. Y se irán así, con ese peso, con esa conversación pendiente, con ese abrazo que nunca dieron, con ese te quiero que se quedó guardado para después, con esa disculpa que nunca salió, con ese perdón que nunca llegó, con todas esas cosas que podrían haber cambiado algo y que se quedaron esperando un momento que no existió. Tú no tienes que ser esa persona. Ese no tiene que ser tu final. Esa no tiene que ser tu historia. Todavía, puedes ser la persona que un día llamó a su hijo o a su hija sin un motivo particular, sin que fuera su cumpleaños, sin que hubiera una razón práctica, sin que hubiera una cosa específica que resolver, solo para decirle algo que nunca había dicho. No tiene que ser una gran declaración. No tiene que ser un discurso preparado durante semanas. No tiene que ser perfecto. Puede ser una sola frase. Honesta, simple, verdadera, imperfecta pero real. Una frase que esa persona lleve consigo el resto de su vida. Que no olvide, que cambie algo en cómo se ve a sí misma. Porque las palabras que vienen de alguien que importa, tienen ese poder. Aunque lleguen tarde, aunque sean pocas. Puede ser la persona que la próxima vez que esté con sus nietos no esté pensando en otra cosa. Que deje el teléfono. Que deje los problemas. Que deje lo que falta resolver. Que los mire de verdad. Que los escuche con toda su atención. Que esté ahí completamente, no de cuerpo solamente. Que les dé esa presencia que es el regalo más grande que un ser humano puede darle a otro. Porque los niños saben la diferencia. Siempre la saben. Y lo que sienten en esos momentos de presencia real, lo llevan para siempre. Puede ser la persona que empiece a hacer lo que nunca aprendió a hacer. Decir lo que siente aunque le cueste encontrar las palabras. Pedir lo que necesita aunque le resulte incómodo pedirlo. Mostrar lo que le duele aunque hacerlo se sienta extraño. Admitir lo que no sabe aunque reconocer que no sabe algo parezca una derrota. Recibir el amor que le ofrecen aunque no sepa bien qué hacer con él. No porque sea fácil, sino porque ya entendió que lo que hizo hasta ahora tiene un límite. Y que ese límite ya llegó. Y que seguir haciendo lo mismo va a seguir dando los mismos resultados. Puede ser la persona que decide romper la cadena. No para juzgar a quienes la cargaron antes que tú. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Con el conocimiento que tenían. Con las herramientas que tenían.
Igual que tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Nadie eligió esto conscientemente, sino para que quienes vienen después de ti no tengan que cargarla también, para que tus nietos crezcan en un ambiente donde el amor se dice y también se demuestra, donde pedir ayuda es inteligencia y no debilidad, donde mostrar lo que se siente no es peligroso, donde la vulnerabilidad no es una amenaza sino una forma de conexión, donde estar presente es lo más importante que puedes hacer por alguien. El cambio en la segunda mitad de la vida no se parece al cambio de la juventud. No es dramático, no es rápido, no llega con fanfarria. No tiene la energía impulsiva de los 20 años ni la sensación de que el mundo se puede transformar de un día para el otro. No funciona así. Y eso no es una limitación. Es simplemente cómo funciona este tipo de cambio. Llega en silencio, en un momento en que decides hacer algo diferente aunque no estés seguro de cómo. En una conversación que decides tener aunque te cueste encontrar las palabras. En un perdón que decides soltar aunque todavía duela soltarlo. En una presencia que decides regalar aunque no sepas si lo estás haciendo bien. En una llamada que haces aunque no tengas las palabras perfectas preparadas. En un abrazo que das aunque no estés acostumbrado a darlo y se sienta raro al principio. En una admisión pequeña de que algo te cuesta. En un momento en que dices, no sé bien cómo hacer esto pero quiero intentarlo. Y eso es conciencia. No la que se estudia en los libros. La que se vive. La que cuesta. La que incomoda antes de liberar. La que a veces duele antes de sanar. La que surge cuando una persona decide dejar de repetir lo que aprendió y empieza a elegir lo que quiere hacer. Cuando deja de ser simplemente el resultado de su historia y empieza a ser el autor de lo que viene. Cuando entiende que el pasado explica pero no determina. Que lo que ocurrió antes no tiene que ser lo que ocurre después. Hay una diferencia enorme entre terminar tus días cargando el peso de todo lo que no resolviste y terminarlos habiendo hecho algo con ese peso. Habiendo tenido esa conversación aunque fuera imperfecta. Habiendo dicho esa frase aunque las palabras no salieran exactamente como querías. Habiendo estado presente en ese momento aunque no supieras si lo estabas haciendo bien. Habiendo intentado ser, aunque sea una vez, la persona que quisiste ser. Aunque tarde. Aunque imperfectamente. Aunque con miedo. La manera en que viviste tu juventud pudo haber definido muchas cosas. Pudo haber marcado patrones que se repitieron durante décadas. Pudo haber construido distancias que parecen imposibles de cruzar. Pudo haber creado silencios que se volvieron demasiado pesados para romper. Pudo haber formado una manera de amar que no siempre alcanzó para decir todo lo que sentías. Pudo haber dejado cosas sin resolver que siguen esperando. Pero no tiene que definir cómo terminas tus días. Eso todavía está siendo escrito. Ahora mismo, con cada decisión que tomas, con cada conversación que tienes o que sigues evitando, con cada momento en que eliges estar presente de verdad o seguir en la superficie, con cada vez que decides que algo importa lo suficiente como para arriesgarte a decirlo, porque todavía estás aquí. Y eso no es poca cosa. Eso es todo. Estar aquí todavía es todo lo que se necesita para que algo pueda cambiar. Y eso significa que todavía hay tiempo. No para ser perfecto. No para reparar absolutamente todo lo que se rompió. No para volver atrás y rehacer completamente lo que salió mal. La perfección no es el objetivo. El objetivo es algo mucho más real que eso. Ser, desde hoy, un poco más de lo que fuiste ayer. Dar, desde hoy, un poco más de lo que diste antes. Estar, desde hoy, un poco más presente que ayer. Decir, desde hoy, aunque sea una cosa que antes guardabas. No para ser quien debiste haber sido, sino para ser quien aún puede ser. Que no es poco, que no es tarde, que es exactamente suficiente para que algo empiece a cambiar, para que algo empiece a sanar, para que la distancia empiece a reducirse, para que el cristal empiece a adelgazarse, para que las personas que amas empiecen a sentir que la puerta está un poco más abierta que antes. Si este vídeo te movió algo por dentro, si algo de lo que escuchaste resonó contigo de una manera que no esperabas, no lo guardes solo para ti. Hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Un hijo, una hija, un hermano, un amigo que llevas tiempo viendo cargar algo que no sabe cómo nombrar. Alguien que está pasando por algo parecido y que no tiene las palabras para decirlo. Compártelo con esa persona. A veces lo más importante que puedes hacer por alguien es dejarle saber que no está solo en lo que siente. Que hay palabras para eso. Que alguien más lo entiende. Y si quieres seguir en este camino, hay otro vídeo en este canal que continúa desde donde este termina. Habla sobre, tus hijos no se alejaron por casualidad, hiciste esto sin darte cuenta y aún puedes cambiarlo. Sí. Te espero allá.